Yo soy diseñadora industrial de la Universidad de los Andes. Cuando estaba estudiando diseño me di cuenta que el diseño no era mi carrera. Si bien me gustaba mucho, no me gustaba la parte industrial del diseño. Pero me encontré con una materia que se llamaba Taller de Innovación, más o menos en séptimo semestre. Y ahí me di cuenta cómo el diseño se podía aplicar al mundo de los negocios, cómo el pensamiento de diseño podía ser aplicado al mundo de los negocios. Luego de graduarme en la universidad empecé a trabajar en una consultora que se llama Catarsis, una consultora de cultura e innovación, y ahí tuve mucho contacto con muchas empresas y muchas organizaciones. Bancolombia incluso era un cliente mío, donde aplicábamos muchas técnicas de creatividad y de innovación para hacer que las culturas organizacionales se fueran mucho más fluidas en la generación de ideas o fueran incluso mucho más creativas para generar soluciones de problemas del día a día. Decidí especializarme en eso, viajé a Londres, hice una maestría en innovación y gerencia en Imperial College, se llama Innovation, Entrepreneurship and Management. Y ahí estuve un año también en contacto con otras empresas ya a nivel mundial. Fue ahí cuando Bancolombia me contacta y es el Centro de Innovación Bancolombia que queda en Medellín. Y me dicen que hay un programa de cultura organizacional que se llama Movilizadores de la Innovación. Movilizadores de la Innovación es un programa que hace una selección de personas abierto a todo público, cargo, rango, experiencia, etcétera, etcétera, para participar en un programa de 4 meses donde salen de su cargo para venir a trabajar y aprender metodologías de innovación y creatividad y aplicarlas a un reto puntual de la organización. Una vez se acaba ese tiempo, las personas vuelven a sus puestos y tienen una segunda responsabilidad adicional a la que ya ellos tienen un contrato, y es empezar a replicar toda la información que recibieron durante el programa y por ende movilizar la cultura dentro del área. Hoy soy la líder de innovación para el programa de movilizadores en la región centro y Bogotá, y me dedico precisamente a eso, a seleccionar, a crear el grupo de movilizadores, a formarlos, a coordinarlos, a sacar adelante un reto de innovación y a crear toda una comunidad de movilizadores que, en otras palabras, no son más que un grupo de personas motivadas, empoderadas, innovadoras y creativas que están impulsando dentro de sus puestos de trabajo la innovación y la creatividad para el banco. Son diferentes pero complementarias para mí. La creatividad es un proceso, es una forma de pensamiento. La creatividad se materializa cuando una persona crea algo nuevo, creatividad, creación, ¿no? Pero es solamente eso, la creación de algo nuevo, es decir, se queda en una idea, en un papel, y si no, y digamos que más allá de expresarla o de transmitirla a un grupo de personas, no pasa nada con ella. La innovación es creatividad aplicada por la capacidad de asumir el riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que la innovación también es creación de algo nuevo, pero tiene que generar un valor adicional al reto que se está trabajando y tiene que ser algo implementable. Entonces, yo para hacer innovación necesito la creatividad, pero, no sé, pero muchas veces las personas confunden innovación con creatividad. Entonces, porque se me ocurre una idea supremamente creativa, ya las personas piensan que soy innovadora. Y para que yo sea una persona innovadora, le falta un componente muy fuerte ahí, que es todo el tema de implementación. La idea se tiene que experimentar y se tiene que hacer realidad para que genere un valor medible en el tiempo. Un proceso arrancaría con una etapa muy grande de inspiración. Es decir, a uno le entregan un problema y uno por lo general tendería a, de entrada, sumergirse en el problema para buscar cuál es la respuesta, sin darse la oportunidad de explorar antes cuál es el reto. Vamos muy como caballito desbocado pensando en una solución sin pensar en que de pronto ese reto no es el que tenemos que solucionar. Es un reto que tiene la posibilidad de explorarse y de saber si realmente es un problema o no. Entonces, eso es toda una fase de inspiración para mí, porque entonces uno va y busca fuentes secundarias, fuentes primarias, habla con expertos, mira cuál es el estado del arte de ese problema en el lugar donde uno está, a nivel mundial, a nivel nacional.
¿cierto? Y se llena casi que de información. Uno ahí toma una actitud de esponja, yo le llamo así, y es literal actuar como una esponja. Una canasta que me estoy cargando de información de todas partes. Con eso ya, digamos que con esa etapa finalizada y cuando yo ya siento que no hay más información de dónde agarrar e incluso me siento bloqueada, y el bloqueo en el proceso creativo es muy bueno, a diferencia de lo que muchos piensan, yo ya arranco una etapa de generación de ideas. Y la generación de ideas no es más que la habilidad que una persona tiene para agarrar conceptos que aparentemente son separados y que no tienen nada que ver y unirlos y crear algo nuevo. Y después viene una tercera etapa, que es la más importante en innovación, y es de esas ideas que yo generé, empezar a probarlas, empezar a experimentar con ellas y recibir mucha retroalimentación de la gente que esa solución, recibir feedback de personas que esa solución la van a utilizar. Si sirve, si no sirve, si funciona, si no funciona. Y esas retroalimentaciones lo que hacen es que uno va iterando sobre la marcha, para que ya al final, cuando uno presente ese resultado final o ese producto final, pues uno no tenga ninguna sorpresa de que va a fallar o que uno terminó resolviendo algo que no era un problema inicialmente. Son como las tres fases: inspiración, ideación y experimentación. Aquel que no innova muere, y eso grandes CEOs y empresarios lo han visto, e incluso hemos visto casos a nivel mundial donde empresas que no innovaron se quedaron. El caso de Kodak, el caso de Blockbuster, etcétera, etcétera. Entonces, la innovación y la creatividad es fundamental, puesto que cada vez más la tecnología en el mundo avanza y eso implica que los cambios sean mucho más rápidos. Hace 20 años el ritmo de cambio que nosotros vivíamos no es el mismo que estamos viviendo ahorita, ni será el mismo dentro de un futuro. Y pues si no vamos a esa velocidad, pues vamos a empezar a responder a retos de negocio anticuados o que ya no casan con el estilo de vida o con la dinámica de negocio que se necesita hoy en día. Entonces es fundamental. Una gran barrera es pensar que yo no soy creativo o que yo no soy bueno para esto, ¿no? La psicología de la persona que tiene que innovar o que tiene que ser creativa es indispensable. Hay que trabajarla. Si una persona de entrada dice que yo no soy el adecuado, que yo no puedo, ya de entrada empezamos mal. A nivel tecnológico, digamos que no contar con las herramientas necesarias o ni siquiera herramientas, con los espacios físicos o virtuales necesarios que le permitan a la gente ponerse en contacto, reunirse y generar discusiones que terminen con una idea muy buena o con un intercambio de conocimiento, que eso se traduzca en un producto, servicio o modelo de negocio nuevo. ¿Qué más? No estar conectado con el ecosistema de innovación. Uno no puede innovar solito desde su escritorio y solo pensando en los problemas de la empresa. Uno tiene que estar viendo su problema, cómo está conectado con lo que está pasando allá afuera, incluso no solamente con la competencia, sino con otras industrias diferentes en la que uno está metido. ¿Qué está pasando en la innovación a nivel país? ¿Qué está pasando con la innovación a nivel región, a nivel mundial? Eso son grandes barreras. Todas las metodologías que Mercadeo tiene sobre conocimiento del consumidor, generación de insights, psicología del consumidor, toda la parte de segmentación, entrevistas, encuestas, pues es una herramienta que todas las personas que trabajamos en innovación nos la robamos para también entender muy bien cuál es el reto y cuáles son las personas a las cuales les tenemos que generar una solución innovadora. Tiene que contar con habilidades blandas y más técnicas, por decirlo así.
técnicas en el sentido que tiene que saber mucho de metodologías, ¿no? Aquí hay muchas metodologías en el mundo de la innovación. Las personas creen que no, tenemos una idea, ya, solo por generar ideas ya soy innovadora. No es así. La innovación tiene un método y no solamente uno, tiene muchísimos. Y un buen líder debe conocerlas y saber qué método usar en un momento preciso. Está Design Thinking, está Service Design, está Innovators Method, está Lean Startup, en fin. En cuanto a bibliografía, hay mucho ahí. Y ya habilidades blandas, pues tiene que ser un líder que sea poco, ¿cómo decirlo? Que sea un líder horizontal, es decir, que trabaje en equipo, que sepa trabajar en equipo y que el liderazgo en ese equipo sea rotativo. No porque yo soy la líder significa que yo tengo la razón y tengo un grupo de personas a cargo que tienen que hacer lo que yo digo, sino al contrario, es un líder que está abierto a escuchar la opinión de las otras personas e incluso reconocer que no es experto en algunas partes del proceso y en esa etapa entregar el liderazgo a la persona que sí lo es, ¿no? Y compartirlo y generar conocimiento a nivel grupal, ¿cierto? Y no simplemente pararse en la cabeza y decir, yo soy el que sé, síganme los buenos, sino estoy aquí para aprender igual que ustedes, construyamos entre todos para llegar todos juntos a un mismo lugar.